la letra G, que simboliza el libro Génesis. Luego la letra E para significar el libro de Éxodo. Después la letra J, que simboliza el libro de Jeremías. Después la letra M, que simboliza el libro de Malaquías. Después ponemos una abreviatura para los 4 evangelios. Después de los 4 evangelios sigue el libro de Hechos de los Apóstoles. Ponemos como símbolo la letra H. Después del libro de Hechos siguen las epístolas. Y después sigue el libro del Apocalipsis. Estas letras las utilizo yo para, como sabemos que la Biblia contiene una revelación progresiva que Dios dio a diferentes hombres en el transcurso de la historia, entonces estas letras nos permiten, que simbolizan algunos de los libros de la Biblia, entre ellos algunos del Antiguo Testamento y algunos libros que pertenecen a lo que conocemos como Nuevo Testamento. Estas letras le pueden servir a uno para poder, a medida que vaya estudiando la Biblia, para poder ir ubicando las diferentes instrucciones que Dios nos da en la Biblia, para ubicarlas en el tiempo y poder comprender más así el mensaje bíblico de acuerdo a las instrucciones que la misma palabra nos da, como mencionamos en los primeros videos del mandamiento que Dios nos da a través de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, donde se nos da el mandamiento sobre la división correcta de las escrituras. Ese versículo ya lo hemos comentado en videos anteriores, de que nos debemos esforzar para presentarnos a Dios como obreros que no tenemos que ser avergonzados, sino que dividimos correctamente la palabra de verdad, que dividimos correctamente las escrituras. Entonces, estas letras que yo coloco acá, que son arbitrarias porque yo las he deseado colocar, pero que simbolizan libros que pertenecen a la Biblia, las he utilizado para analizar conceptos que están en nuestras Biblias, y comencé desde un principio por cuestionar una línea, una página que se encuentra en la Biblia. Voy a cerrar el marcador para que no se seque. Una línea separadora que está antes del Antiguo Testamento, de lo que conocemos como Antiguo Testamento, y otra página separadora antes de lo que conocemos como Nuevo Testamento. Esta página separadora la conocemos todos, está antes del libro de Génesis, y otra página separadora antes de los 4 evangelios. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestras Biblias, pero como hemos establecido a través de las mismas escrituras, en el caso del Antiguo Testamento, que nuestras Biblias señalan que comienza acá, pongámoslo acá, Antiguo Testamento, comenzaría acá y continuaría hasta el final del libro de Malaquías, y el Nuevo Testamento, que comenzaría antes del libro de Mateo y terminaría en el Apocalipsis. Eso es lo que tenemos en nuestras Biblias. Pero hemos encontrado, estudiando las Escrituras, que el Antiguo Testamento comienza realmente acá, en el capítulo 24.
Entonces es algo que contradice lo que tenemos en nuestras Biblias, porque vimos cómo en este capítulo 24 se relata cómo se hace el sacrificio, o Moisés hace el sacrificio de los animales, rocia el altar, también salpica con la sangre a la congregación, el libro o el rollo donde están los mandamientos que deben seguir, y el pueblo acepta el que va a obedecer todo lo que está escrito en el libro. Es ahí donde queda ratificado y que se da inicio al Antiguo Testamento, no acá en esta como tenemos en nuestras Biblias. Bueno, y en cuanto al Nuevo Testamento, tenemos que en nuestras Biblias tenemos que comienza antes del libro de Mateo, pero yo en el video anterior mencioné cómo en los 4 evangelios, por ejemplo, vemos que el pueblo de Israel está todavía regido por la ley del Antiguo Testamento. Entonces vemos cómo se contradice, ya que ellos no estaban en el Antiguo Testamento, sino que ya no estaban en el Nuevo Testamento, sino que seguían en el Antiguo Testamento. Y quiero aprovechar acá para tomar algunos versos para que veamos que la misma palabra nos demuestra cómo en los 4 evangelios todavía, en nuestras Biblias todavía está rigiendo el Antiguo Testamento. O sea que queda contradecida este separador que dice que se inicia el Nuevo Testamento antes de Mateo, que es una creencia que muchos cristianos alguna vez hemos tenido y que todavía algunos cristianos tienen, de pensar que el Nuevo Testamento comienza al principio por decir algo, del libro de Mateo, tal como está en nuestras Biblias. Pero entonces si leemos ahora unos versículos donde vemos que ellos todavía estaban en el Antiguo Testamento, entonces eso nos lleva a preguntarnos la verdad de nuestra creencia, de que por ejemplo, de que somos cristianos del Nuevo Testamento, como muchos creen, y la creencia de que los 4 evangelios pertenecen al Nuevo Testamento, que hemos dado por cierta, porque siempre hemos encontrado esta página separadora que dice el Nuevo Testamento antes del libro de Mateo. De esto yo había hablado en unos videos anteriores, pero quería retomarlo porque es algo que debemos recordar para poder avanzar y tener bases claras para que podamos avanzar en lo que es la correcta división de las Escrituras. Entonces aquí tenemos este es el libro de Malaquías, el último capítulo, el capítulo 4. Después tenemos la página que divide o que anuncia el comienzo del Nuevo Testamento, pero vamos a comprobar cómo acá en el mismo libro de Mateo vamos a encontrar que está todavía rigiendo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es posible que digamos que Mateo es un libro del Nuevo Testamento cuando está todavía en vigencia el Antiguo Testamento en nuestras Biblias? Vamos a leer algunos versos para que veamos la verdad de esto que estoy diciendo, de que todavía en los 4 evangelios el pueblo de Israel estaba viviendo bajo la acción o que estaba en vigencia la ley o el Antiguo Testamento que venía desde el libro de Éxodo. Vamos a tomar un verso donde podemos ver, aquí hay un verso muy bueno cuando los padres de Jesús lo llevan a presentarlo al templo. Este texto está en Lucas capítulo 2, a partir del versículo 21. Voy a tomarme el tiempo para leerlo para que nos quede este concepto claro de cómo todavía en los evangelios, y esto es algo que yo creo que muchos entienden, pero que yo creo que es bueno recordar, y los que no
no tenían este concepto, pues es bueno que comiencen a cuestionar desde dónde comienza el Nuevo Testamento. Voy a leer este versículo que es Lucas capítulo 2. Entonces, veamos Lucas capítulo 2, del versículo del 21 al 24.